pequeño problema. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia. Disculpen con los problemas técnicos que tuvimos aquí con el sonido. Pero bueno, vamos a iniciar esta sesión correspondiente a la lógica en las sentencias interamericanas. Voy a compartir una presentación para ir viendo algunos de los aspectos más importantes de esta sesión, ¿no? Primero que todo, la biografía, ¿no? Está mal escrito aquí, pero es la tesis doctoral de Danilo Rojas Betancourt, que hace justamente un análisis argumentativo de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me pareció que iba a ser, me parece, que es un material bibliográfico que particularmente resultaba idóneo para esta sesión. Entonces, bueno, doy la bibliografía para efectos, pues tanto didácticos como para que sepan de dónde, con base en qué preparé la sesión del día de hoy, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a comenzar, voy a comenzar diciendo una serie de cosas relativas a la argumentación como trabajo, ¿no? Porque en la propuesta está este test de argumentación, ¿no? Que va a vincular un aspecto lógico, un aspecto normativo y un aspecto fáctico, y con base en eso, primero voy a mostrar un poco como el esquema de análisis que propone en su tesis doctoral, y luego con base en eso vamos a ver algunas resoluciones ejemplificando justamente cada una de las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con el autor, hacer un análisis conjunto de los aspectos lógico, normativo y fáctico de la argumentación jurídica tiene distintos, digamos, alcances, ¿no? El entrar a controvertir cuestiones relativas a la argumentación lógica, normativa y fáctica implican, pues, proponer una metodología, ¿no? Entonces, bueno, el test de argumentación lo construye a partir de la teoría estándar de la argumentación jurídica, ¿no? Es una estructura que comprende, ya había dicho, elementos lógicos, normativos y fácticos, y entonces que utiliza o aplica en el análisis de resoluciones judiciales que rastrea algunos de estos componentes, ¿no? Que iremos viendo. De manera tal que al aplicar este test argumentativo, ¿no? A una o varias resoluciones judiciales, pues arroja idealmente un juicio de corrección racional, ¿no? Obviamente tiene elementos tanto jurídicos como extrajurídicos, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero obviamente, dependiendo de qué busquemos en el análisis, puede ser cuestiones lógicas, específicamente, ¿no? Sobresalen elementos extrajurídicos, porque la lógica, lo saben y lo han visto a lo largo de este diplomado, pues no es patrimonio exclusivo del derecho, al contrario, ¿no? Por lo menos el tipo de lógica formal deductiva parte del supuesto, primero, de lo incuestionable de las premisas, ¿no? La lógica normativa y fáctica, y la corrección formal del argumento solo vigila la coherencia de los términos de las premisas, ¿no? Entonces, en ese sentido estricto, una resolución será correcta si y solo si no contiene incoherencias lógicas. Esto yo sé que ya lo saben, que lo han visto, ¿no? A lo largo de estas sesiones de este diplomado, pero bueno, vamos a ir recogiendo estos elementos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Tenemos pues que la lógica sobresalen elementos extrajurídicos, ¿no? Otro es el caso de la corrección de las premisas, ¿no? La premisa normativa, por su parte, ¿no? Ustedes ya vieron cómo se forma el silogismo, ¿no? Entonces, una premisa normativa requiere un conocimiento experto, como quiera que allí se debatan cuestiones típicamente jurídicas,
como las relacionadas con el sistema de fuentes o la interpretación de expresiones normativas, ¿sí? Entonces, en estos casos, vamos a ver componentes jurídicos y extrajurídicos, ¿no? En los llamados casos fáciles, y ya estoy seguro que conocen la propuesta de Alexi, la propuesta de Atienza, ¿no? La respuesta es jurídica, como cuando hay un conflicto de fuentes que puede ser resuelto normativamente a través de leyes que regulan la aplicación temporal y espacial de las normas, o mediante reglas de transición. O cuando frente a ciertos elementos, conflictos hermenéuticos simples, hay mandatos normativos, ¿sí? La ley especial deroga a la ley, ¿cómo se llama? A la ley general, o no sé, sí. O la ley posterior deroga a la anterior y así sucesivamente, ¿no? Una serie de principios en donde requieren el juicio del jurista para la corrección de la premisa sobre los hechos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en los casos difíciles, ¿sí? La solución siempre es extrajurídica. Ello puede ocurrir tanto al fijar la premisa normativa como la fáctica, ¿no? El primer caso ocurre frente a las alternativas hermenéuticas, ¿sí? Donde la ley, ¿sí? No proporciona ningún criterio válido para escoger la interpretación que se estima correcta. Y entonces se abre las posibilidades que ha explorado la teoría jurídica, la discrecionalidad o la razonabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay distintas propuestas que seguramente han visto. Está Perelman, ¿no? La jerarquía de valores sociales, el código de razón práctica de Alexi, ¿sí? Y, bueno, el chiste, pues, es que la corrección de las premisas está esencialmente determinada no por cuestiones lógicas, pero sí sin perjuicio de ellas, ¿no? Sino por criterios jurídicos o extrajurídicos, según sea el caso, ¿sí? Entonces, pues, la idea es que el test de argumentación es una herramienta metodológica para examinar la estructura argumentativa de una resolución judicial. Tiene elementos que un discurso judicial debe tener para tomar una decisión, ¿sí? En ese sentido es un constructo que describe hipotéticamente la estructura de la resolución, o sea, asume que hay elementos lógicos, normativos y fácticos en ella, pero también es un instrumento prescriptivo, ¿no? Porque contribuye a afirmar que estos elementos estructuran la sentencia jurisdiccional, ¿no? Y que deben de ser tomados en cuenta, debe tener una determinada forma, contenido, por lo tanto, este test pues, forma parte de la argumentación jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ya han visto un poco, ¿no? De la teoría racional de Alexi, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cada uno de estos componentes del test de argumentación, que decía la teoría de Alexi porque se basa ahí, ¿no? Vamos a ver, pues, los componentes, los funcionamientos de los diferentes componentes, empezando por el componente lógico, y a partir de eso vamos a hacer análisis, como les decía, de algunas resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, del universo lógico aplicable al derecho, el test de argumentación, hablando de la lógica, da cuenta de las reglas de inferencia, ¿no? Que son aplicables tanto en el razonamiento deductivo como el inductivo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que se puede ver el uso de las reglas de inferencia de manera diferenciada en una premisa normativa y en una premisa fáctica, ¿sí? Normalmente, cuando la manera en cómo se expresan en los escenarios interpretativos, donde normalmente se debate la cuestión normativa, ¿sí? Donde hay exhibición de razones de distinto orden constitucionales, pragmáticas, que justifican escoger alguna de las posibilidades hermenéuticas. Estas razones justificativas son un marco general que permite subsumir la interpretación escogida y poder afirmar que se está ante una respuesta correcta en sentido formal, ¿no? Las reglas de la inferencia
se expresan de distintas maneras cuando conformamos la premisa sobre los hechos, ¿no? Donde quizás se muestran de modo más evidente y frecuente es en la aplicación de las máximas de la experiencia, donde funcionan como un enlace lógico entre los hechos y el juicio que finalmente deba hacerse, ¿no? Pero bueno, entonces, en general podemos decir que las reglas de inferencia son formas lógicas que justifican el paso de las premisas a la conclusión y corresponden a una derivación lógica asociada a un enunciado condicional. La formulación clásica de esto, ¿no? Del enunciado condicional, si P, entonces Q, y P, entonces Q, ¿no? Una afirmación del consecuente, una vez que se afirme el antecedente, ¿no? La consecuencia de la aplicación, ¿no? La primera regla de la inferencia, la más elemental, y una de las más frecuentes utilizadas en la práctica judicial en la forma de argumento válido, ¿sí? La prueba de invalidez, por lo tanto, el argumento, seguramente les han citado este libro, que es un libro muy, muy bueno y muy interesante de Copy Cohen, que se llama Introducción a la Lógica. Entonces, hablan de la prueba de invalidez del argumento, en donde se aplica con un latinajo modus ponens, que se tiene siempre que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? O cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. A partir de entonces, ¿no? De reglas de inferencia como esta, se infieren las conclusiones o se deducen válidamente a partir de las premisas, ¿sí? Las otras formas argumentales, partes de las reglas de la inferencia, recurrentes en la práctica judicial, son los silogismos disyuntivo e hipotético, ¿no? Al primero le corresponde una proposición compuesta alternativa del tipo o esto o lo otro, e indica que uno de los disyuntivos es verdadero, permitiendo la posibilidad de que ambos lo sean. Sigo con Copy y Cohen, ¿no? Introducción a la lógica. El segundo también corresponde a una proposición compuesta, pero condicional, de tipo si P, entonces Q, ¿sí? Que como ya se vio, integran el antecedente y el consecuente, cuando la premisa condicional, ¿no? Si P, entonces Q está acompañada de una premisa categórica, ¿sí? Y este toma el nombre de silogismo hipotético mixto. Entonces, el chiste, pues, es que si la premisa categórica afirma el antecedente y la conclusión, el consecuente, el argumento es válido, ¿sí? Si la premisa categórica niega el consecuente y la conclusión el antecedente, el argumento también es válido, ¿no? Entonces, el componente lógico de este test argumentativo se reduce a entender la aplicación de algunas de las reglas de inferencia que se expresan en forma de argumentos válidos, ¿sí? Vigila, pues, que los argumentos judiciales se ajusten al rigor que la lógica existe. Supervisa el cumplimiento de la justificación interna del argumento, ¿sí? Vemos aquí en este componente lógico cómo sería su funcionamiento. Insisto, esta parte, una parte es del libro de Rojas Betancourt relativo a las sentencias interamericanas y otra es de Copy y Cohen. Creo que por ahí también estoy citando a Perelman, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que tenemos en este esquema del componente lógico, N es el enunciado normativo, que sería la premisa mayor. H es el enunciado fáctico, ¿no? La premisa menor. Y C es la conclusión, CD es la conclusión a la que se llega en la aplicación de las reglas de inferencia, orientada a una decisión de carácter judicial que es D, ¿sí? O sea, hipótesis normativa, hechos fácticos, las reglas, la conclusión a partir de estas reglas de la inferencia y la decisión judicial, ¿no? Esa sería la parte, como digo, relativa a el componente lógico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio del componente lógico, ¿sí? Pero ya en su funcionamiento, ¿no? Aplicado a argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego la exposición del componente fáctico y luego la exposición del componente normativo y para cada uno de ellos los análisis, ¿no? Entonces, el funcionamiento del componente lógico, voy a regresarme acá, aquí está el esquema, ¿no? Pero
regreso a esta parte para hablar de cómo funciona, ¿no? El componente lógico. Una decisión judicial es coherente formalmente si existe solidaridad sintáctica entre las premisas y la conclusión y si la decisión se funda en tal estructura silogística, ¿no? Más allá de las definiciones, habría que hacer diferencias entre los silogismos prácticos, los silogismos jurídicos y judiciales, ¿no? El último involucra proposiciones normativas que imponen una conclusión de deber ser y no de ser. El silogismo práctico típico y clásico, ¿no? Que viene desde la filosofía griega. Vuelvo a citar a Copy Cohen. Un silogismo práctico típico. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Sí? Un silogismo jurídico, en cambio, tendría premisas tales como al que prive de la vida a una persona, discúlpenme por el ejemplo, se le impondrá tanto tiempo de prisión. Sujeto A cometió esa conducta en contra de otra persona y entonces incurrió en esa sanción, ¿sí? Aquí voy a regresarme a esto porque aquí tenemos entonces este otro componente lógico, ¿no? Que voy a explicar. Uno es la premisa mayor, ¿no? PM es la premisa menor y C es la conclusión. En dos tenemos el enunciado normativo, el enunciado fáctico y la conclusión orientada a la decisión de carácter judicial, que es lo que les había mostrado, pero aquí ya, por un lado, no tengo apuntado, perdón, por un lado, en el número 1, ¿no? Tenemos el silogismo clásico y en el segundo tenemos el silogismo jurídico. La conclusión de estos silogismos se evidencia por lo que se llama la solidaridad sintáctica entre las premisas y la conclusión. Volviendo a Copy Cohen, la conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición de forma estándar que contiene dos de los tres términos del silogismo. El tercero, que no aparece en la conclusión y aparece en ambas premisas, se le llama el término medio, ¿no? Entonces, para hacer evidente la falta de solidaridad sintáctica entre las premisas y la conclusión, es decir, para detectar en todo caso la incorrección formal del silogismo, bastaría con reemplazar la conclusión por otra. En el caso de la primera, ¿no? De todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, la conclusión, Sócrates es inteligente. Ahí ya hay una solidaridad sintáctica entre las premisas y la conclusión, ¿sí? Entonces, digamos, esa sería una falta de solidaridad sintáctica, ¿no? Entonces, bueno, ni la estructura de una sentencia judicial ni su decisión, voy a avanzar en la presentación otra vez a ay no, acá, ¿sí? Porque ahorita vamos a hacer el análisis para una resolución de la Corte Interamericana, ¿no? No, es que si no, no los veo y luego ya no sé. Ni la estructura de una sentencia judicial ni su decisión corresponden a un silogismo, pero el esquema silogístico ayuda mucho para hacer notar, por un lado, la corrección de la decisión judicial tipo sentencia y la recurrencia de este tipo de esquema en la argumentación judicial, ¿sí? O sea, aquí lo que nos interesa en las resoluciones judiciales o algunas partes es que tienen una estructura formal que se asemeja a un silogismo. De un lado contiene normas generales, lo que equivaldría a una premisa mayor. De otra, los hechos del caso, la premisa menor, a partir de las cuales se llega a una conclusión que sirve o debe servir de base para la toma de una decisión, ¿sí? Se puede afirmar entonces que las premisas del silogismo jurídico inducen al arribo de una conclusión. A partir de ella, el juez puede tomar una decisión lógicamente informada, ¿sí? Vamos a los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En el caso Blake contra Guatemala, para mostrar estos aspectos lógicos de las sentencias, ¿no? Entonces, vemos aquí, en el caso Blake contra Guatemala, ¿no? Dice,
y leo textual, ¿no? En su demanda, la comisión señaló que el señor Nicolás Blake fue secuestrado en forma arbitraria por la patrulla civil de El Llano. La detención se efectuó sin una orden judicial expedida por autoridad competente y sin cumplir con los procedimientos establecidos en el derecho interno. Tampoco se le informó al señor Nicolás Blake sobre los motivos de la detención, ni fue llevado sin demora ante la autoridad competente para ser juzgado en un plazo razonable. El Estado, en la contestación de la demanda, sostuvo que tanto el señor Nicolás Blake como el señor Griffith Davis, por su propia voluntad y libre albedrío, viajaron a áreas de conflicto, no obstante los riesgos a los que se exponían por la seguridad que había en estas. Afirmó el señor Nicolás Blake afirmó que el señor Nicolás Blake no fue interceptado por ningún agente estatal, llevado a un lugar de detención, sometido a tratos crueles, infamantes o degradantes, torturas, interrogado por alguna autoridad, desaparecido forzada o involuntariamente, ni ejecutado por el Estado. En su escrito de alegatos finales, la comisión sostuvo que Guatemala violó el derecho a la libertad personal en perjuicio del señor Nicolás Blake por dicha violación, por lo cual dicha violación se extendió hasta 1992, cuando la desaparición cesó. La Corte señala que la detención del señor Nicolás Blake, a partir de la cual se dio inicio su desaparición forzada, fue un acto que se consumó el 28 o 29 de marzo de 1985, es decir, antes de la fecha del reconocimiento por Guatemala de la competencia de la Corte. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la Corte decide que solo tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos y los hechos posteriores a esta fecha, ¿no? Que no puede pronunciarse sobre una detención de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana, porque la conclusión, pues, es la falta de competencia. Las premisas, en todo caso, aquí tendrían, de acuerdo con este test de argumentación, tendrían que estar orientadas por esa temática, ¿no? Sin embargo, estas se refieren no a la cuestión procedimental de la competencia, sino a la de fondo. Estábamos hablando de esta relación, de este vínculo sintáctico, ¿no? Que aquí no se observa. Aquí se hablaba de la existencia o no de la responsabilidad estatal por la detención arbitraria. Entonces, cambian las premisas para hacerlas solidarias con la conclusión, digan, para hacer la corrección, o se cambian las premisas para hacerlas solidarias con la conclusión, o se cambia la conclusión para hacerlas compatibles por las premisas, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión, esta observación, ¿no? Tiene como supuesto que la conclusión que establece la Corte, ¿no? De un contexto de análisis de violación del artículo 7, se puede decir que sí existe al menos una relación de referencia entre las premisas en la conclusión, teniendo en cuenta que en esta se indica, la Corte señala que la detención del señor Nicolás Blake, a partir de la cual se dio inicio a su desaparición forzada, este tema es precisamente referenciado en las premisas. Sin embargo, esta afirmación se tiene que leer en el contexto de lo, perdón, de lo decidido sobre la falta de competencia, porque si no, habría que decir que se trata de un hecho que suprime el texto citado y en nada cambia lo que finalmente se concluye y decide, ¿no? O sea, si quitamos este hecho, en nada cambia la conclusión, ¿sí? Eso por un lado, como un análisis de esta sentencia. Aquí vamos a ver otro, que tiene que ver con análisis de valoración de la prueba, insisto, en estos términos lógicos, ¿no? En estos aspectos lógicos. Entonces, aquí que vamos a ver valoración de la prueba, ¿sí? En el caso Tío Tojín contra Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, dice, en lo que se refiere a los documentos adicionales remitidos por los representantes junto con su escrito de alegatos finales, referentes a las costas y gastos procesales, la Corte reitera que conforme al artículo 44.1 del reglamento, las pruebas promovidas por las partes solo serán admitidas si son ofrecidas en la demanda y su contestación. Además, este tribunal ha señalado que las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos y las pruebas que las sustentan deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede
esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte. En esta oportunidad, la Corte estima que estos documentos son útiles para resolver la presente causa y los valorará en conjunto con el resto del acervo probatorio, tomando en cuenta las observaciones formuladas al respecto por el Estado. Bueno, eso. Entonces, así como en el caso anterior, la conclusión a la que arriba la Corte, este es el análisis, les voy comentando, ¿no? El análisis que hace Rojas Betancourt, no es que yo haya querido deliberadamente analizar inconsistencias lógicas de las sentencias de la Corte, pero me parece que en la exposición del test argumentativo que él propone con estos tres elementos, el elemento lógico formal, el elemento normativo y el elemento fáctico, da cuenta, ¿no?, de cómo podemos hacer análisis de sentencias y de cómo él lo aplica a los análisis de las sentencias de la Corte. En este caso, insisto, es un análisis de lógica formal en donde las premisas que tendrían que arribar a una conclusión consecuente tienen esa falta de solidez, ¿no? Entonces, la conclusión a la que arriba la Corte, en este caso, no es consecuente con lo que se afirma en las premisas previamente fijadas. En las premisas, la Corte dice, existe una exigencia reglamentaria y jurisprudencial relacionada con el momento procesal para introducir pruebas referentes a las costas y gastos del proceso. Tal momento es la demanda, la contestación o el escrito de solicitudes y argumentos. Sin embargo, la Corte resuelve admitir los documentos allegados en el escrito de alegatos finales, o sea, en un momento procesal distinto, porque aduce la utilidad de los mismos para resolver la causa, lo cual deja claramente ver que hay una falta de solidaridad entre las premisas y la conclusión, y se queda sin justificación el notorio cambio normativo y jurisprudencial que se introduce. Tampoco señala la Corte si este asunto estaba dentro de la previsión jurisprudencial según con la cual, con posterioridad al escrito de solicitudes y argumentos, puede analizarse o se puede actualizar más bien las pretensiones de costas y gastos y las pruebas, ¿no? Si se ha incurrido en nuevas costas y gastos con ocasión del procedimiento ante la Corte. Es decir, o la conclusión debió ser la de rechazar las pruebas aducidas para hacerla así coherente formalmente con lo señalado, o el cambio de estas debió justificarse para poder llegar a la conclusión señalada, ¿no? Entonces, es posible entender que lo que la Corte relieva en su argumento para hacerlo coherente y aplicable al caso concreto no es la regla, sino la excepción, ¿sí? Y en esta vemos, es posible que las pretensiones sobre costas y gastos se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte. ¿Sí? Estoy textual lo que dice, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. Entonces, entendida así la esencia del argumento, pues hay que considerar que el problema de este radica en la premisa menor. Es decir, entender que los documentos adicionales remitidos por los representantes, junto con su escrito de alegatos finales referentes a las costas y gastos procesales, son documentos de actualización de costas y gastos. En este caso, lo que hace falta es una premisa, que se pudiera considerar implícita, ¿no?, que asegure que documentos adicionales es igual a documentos de actualización, ¿sí? Que la Corte concluya que los incorpora en su análisis porque los considera útiles, sigue siendo problemático en términos de deducción, ¿no? Porque una cosa es que los documentos de actualización de costas se deban analizar por la Corte porque puedan ser presentados con posterioridad a los estadios procesales para presentar los gastos y costas, no los de su actualización, y otras que estos tengan que ser analizados por ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más este componente lógico del test de argumentación, ¿no? Que ayuda con la ayuda, perdón, que con la ayuda de las reglas de la inferencia, analizar los argumentos, ¿no? Que en este caso, ejemplificado, son o contienen incoherencias lógicas, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto hace al componente lógico. Ahora vamos al componente normativo, ¿no? Que el componente normativo, vamos a ver cómo además en este test estándar, ¿no?,
de argumentación va a servir mucho para entender entonces cómo funciona, a diferencia, ¿no?, de las reglas del razonamiento práctico, digamos, ¿no? En el caso del componente normativo, ¿sí? ¿Cuáles son sus componentes, ¿no? Entonces, déjenme avanzar aquí en la presentación. Este es el esquema, igualmente, de cómo funciona este componente normativo, ¿no? Que se basa con la propuesta de Alexi, que ya la conocen, ¿no? Es la base para estructurar el comportamiento, el componente normativo. Y entonces, bueno, recordemos que Alexi divide en dos las reglas del discurso jurídico, las de su justificación interna y las de justificación externa. Esta ofrece, entre otras, reglas de interpretación, de la argumentación dogmática, las de uso de precedentes y la regla de argumentos especiales. En apoyo de estas reglas particulares del discurso jurídico están las reglas de la práctica. Entonces, la tesis central de Alexi puede volver a sintetizarse de esta siguiente forma, ¿no? El discurso jurídico hace parte de un discurso más amplio que es el discurso práctico general. Comparte con él su carácter racional, de modo que las reglas de este discurso, mutatis mutandis, son aplicables al discurso jurídico. La pregunta que surge, pues, es cuáles son las reglas del discurso racional general que mutatis mutandis se aplican al discurso jurídico, ¿no? Pues es mérito, ¿no?, de Alexi condensar, reformular este conjunto de reglas y formas que constituyen lo que el autor denomina el código de la razón práctica, cuya observación en ámbitos discursivos es imperativa, so pena de verse confinado a mundos posibles distintos, ¿no? Aquellos que tienen como práctica vital el uso de la razón. Este es el bosquejo de una guía del discurso práctico general de Alexi, ¿no? Entonces, bueno, el uso jurídico, incluido el judicial, de este conjunto de reglas, se justifica por la tesis de Alexi, que enuncia que el discurso jurídico es un caso especial de discurso racional general. Entonces, la teoría de la argumentación general, judicial, perdón, en donde la premisa normativa se refiere, ¿sí?, se concibe como la teoría del uso prescriptivo de las reglas específicas del discurso jurídico y las reglas pertinentes del código de la razón práctica aplicables en ciertos casos. Entonces, bueno, para hablar del componente normativo del test de argumentación apoyado en la tesis del caso especial, vamos a ver una serie de cosas relativas al código de razón práctica, ¿no? Primero, la regla de interpretación. Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o la voluntad de la o el legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que se puedan aducir otros motivos racionales que concedan prioridad a otros argumentos. Luego está la regla de la argumentación dogmática. Si son posibles argumentos dogmáticos, deben ser utilizados, ¿no? La regla del uso de precedentes. Cuando pueda citarse un precedente a favor o en contra de una decisión, se tiene que hacer. Y la regla de los argumentos jurídicos especiales, ¿no? La analogía, la reducción al absurdo, ¿no? Tienen que resultar saturadas, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver las reglas del código de la razón práctica, ¿no? Todo hablante que aplique un predicado determinado a un objeto tiene que estar dispuesto a aplicar ese predicado a cualquier otro objeto igual en todos los aspectos relevantes. Esto del código de la razón práctica, que ya decíamos, mutatis mutandis, se puede aplicar al código de la razón jurídica, ¿sí? La regla de la razón, todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación. Y luego la regla de carga de la argumentación, que quien pretende tratar a una persona de manera distinta a otra está obligado a fundamentar. Entonces, la forma de operar en el caso judicial es que cuando un juez debe tomar una decisión jurídica,
tiene como presupuesto un marco jurídico dentro del cual actúa. Como no en todos los casos es posible dar una aplicación a dicho marco en términos de mera subsunción entre hechos y normas, ¿no? Y con ello justificar su decisión, tal como ocurriría en los llamados casos fáciles, entonces el juez se tiene que apoyar en lo que dicen las reglas de la interpretación, de la argumentación dogmática, del uso de precedentes y de los argumentos jurídicos especiales, ¿no? Las reglas de la razón práctica las permean y constituyen un grupo de reglas que puede y suele adicionalmente apoyarse el juez, ¿no? Y ahorita vemos como el esquema normativo que les presento, ¿no? Entonces, bueno, la argumentación práctica general puede ser necesaria en la fundamentación de las premisas normativas que se requieran para las distintas formas de los argumentos, ¿no? En la fundamentación de la elección entre distintas formas de argumentos que llevan a diferentes resultados, en la fundamentación y comprobación de enunciados dogmáticos y en la fundamentación de los enunciados que se utilizan en la justificación interna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces este esquema de análisis normativo, ¿no? El componente normativo, y voy desgranando un poquito más lo que dije primero, ¿no? Para que se entienda un poco de manera más clara, ¿no? Porque yo sé que empiezo a hablar de estos tipos lógicos que aunque ustedes ya los conocen y ya los han estudiado a lo largo del diplomado, siempre resultan difíciles de entenderse así nada más, ¿no? Entonces vamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto lógico formal de la argumentación resulta importante, aunque no el único ni el más decisivo en un contexto judicial. Y entonces el operador judicial tiene que escoger la norma que considera pertinente para el caso y fijar su sentido, ¿no? Déjenme, bueno, es que pensé que teníamos una lámina que explicaba esta parte más allá del esquema, pero bueno. Entonces, en este proceso se pueden producir debates, ¿no? Inducidos por las partes, por la necesidad del juez también de saber cuál será el fundamento jurídico de su decisión. Es el esquema que tenemos aquí, ¿no? AN es el conjunto de razones que fundamentan la premisa normativa. Está la premisa normativa, luego está la cadena lógica, ¿sí? Y luego la decisión judicial. Que en realidad lo que vemos en este esquema es que ya habíamos el esquema anterior, lo voy a proyectar. Este esquema, ¿no? O a este más bien, que aquí está la norma, aquí están los hechos y aquí está la decisión. Bueno, la cadena argumentativa, aquí faltaría una flecha con una D para llegar a la decisión, pero entonces aquí lo que vemos es esto mismo, ¿no? Pero con estos otros componentes normativos, ¿no? Los componentes normativos, es decir, los enunciados judiciales o las premisas propiamente judiciales, ¿no? Entonces, en esta argumentación, ¿no? La parte más interesante es la interpretación de la norma escogida, ¿no? Como sabemos, los principales problemas de interpretación de normas provienen de la ambigüedad de muchos textos normativos o de la existencia de una contrarregla que entra en disputa. Entonces, los métodos de interpretación agotan su función en el despliegue de las varias posibilidades hermenéuticas que un texto normativo puede tener. Pero no hay un método que señale cuál debe escogerse y por qué. No hay una jerarquía de métodos de interpretación. Y además es necesario justificar por qué se escoge un enunciado normativo que a la postre se va a realizar. Entonces, de acuerdo con el autor, la única manera de salirle al paso, digamos, de este decisionismo judicial, que a propósito puede configurarse, ¿no? Es exigiendo razones extralógicas que hagan plausible, no verdadera, la decisión, ¿no? Esta exigencia tiene la virtud de la publicidad, ¿no? Y el control del razonamiento ofrecido, ¿no? Ese control solo es posible hacerlo a partir de ciertos criterios, cuyo objetivo es evitar una evaluación no sustancial, sesgada, pues, del razonamiento, ¿no? Y entonces, para este cometido, ¿no?
esos criterios deben tener algunas características que todos los involucrados compartan. De lo contrario, se corre el riesgo de trivializar el control del argumento, ¿no? Recordemos que muchas de estas cuestiones relativas a la lógica, la argumentación, son, y que es una de las preocupaciones de Alexi, fundamentar la racionalidad del discurso judicial, ¿no? O sea, la misma pretensión del positivismo lógico, que es que la decisión no es arbitraria, ¿no? Justificar los porqués y por lo tanto justificar las premisas, ¿no? Sean normativas, sean fácticas, o sean lógicas, ¿no? Y aquí tenemos la conjunción de las tres. La lógica, la fáctica, perdón, la lógica, la normativa y la fáctica, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ejemplos de cada una de estas aplicadas a las sentencias de la Corte a la luz de este test de estándar de argumentación judicial que abreva tanto de la lógica de Perelman como de la teoría del discurso jurídico de Alexi para esta parte, con el añadido, decía, de del análisis de las premisas que hacen Copy e Irving en Introducción a la Lógica. Pero bueno, entonces, esta idea, ¿no?, de no trivializar el control argumentativo para que haya un paradigma racional y que además estas son características que se le atribuyen a la racionalidad, ¿no?, entendida como práctica de la modernidad, más allá de que el concepto de racionalidad ya por sí mismo es complejo, ¿no?, y la designación que con tal nombre se suele hacer al conjunto de reglas y formas lógicas, ¿no?, la racionalidad lógica. La racionalidad también designa el uso de reglas de razón práctica, es decir, de racionalidad discursiva, ¿sí? Entonces, esta es, insisto, la tesis sobre discurso y jurídico razón práctica que defiende Alexi, ¿sí? La razón práctica exige sujetos de razón y conocimiento básico de las reglas de razón. Los sujetos de razón son el supuesto epistemológico, ¿no? Aquellas personas que por virtud de existencia en distintos mundos posibles no posean o no usen o no quieran usar la cualidad de razonar, no están habilitados para ser parte constitutiva de esta suerte de juego de lenguaje, en sentido de Wittgenstein, ¿no? Todos los sujetos de razón deben conocer, así lo dice Alexi, ¿no?, las reglas, ¿no?, del juego, o por lo menos estar en capacidad de asimilarlas para luego utilizarlas. Conociendo todas las reglas, será posible detectar quién falla a estas, ¿no? Con lo cual el concepto de reglas sirve para identificar el de la falta. Entonces, ahí es que se puede evaluar críticamente un cierto razonamiento judicial. Sin contravenir las reglas, el resultado puede ser el hallazgo de dos proposiciones bien fundamentadas, aunque incompatibles entre sí. Muy comúnmente las encontramos, ¿no?, en el razonamiento judicial. Los votos particulares, o cuando se resuelve por mayoría, encontramos, ¿no?, argumentos contrapuestos que tienen proposiciones fundamentadas incompatibles, ¿sí? En este caso, en principio, ¿no?, la decisión tendría que estar apoyada por dispositivos jurídicos o reglas de cierre como las presunciones, ¿no? En todo caso, además de los casos difíciles, habrá que admitir casos trágicos en el derecho, dice Atienza, ¿no?, aquellos en los que cualquiera que sea la decisión que se tome, el sistema jurídico será vulnerado, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de sentencias de la Corte, ¿no?, aquí en la lámina, el caso Yatama, Nicaragua, vamos acá, ¿no? Vamos al caso Yatama, Nicaragua, para ejemplificar lo anterior, ¿no? Entonces, en el apartado argumentativo del caso Yatama, Nicaragua, ¿no?, en donde uno de los debates importantes giró en torno al contenido del artículo 23 en su numeral 2 de la Convención. Este artículo dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Entonces, el caso refiere que una ley nicaragüense dispuso que la participación de las y los indígenas en contiendas electorales tenía que hacerse por vía de partidos políticos. De acuerdo con la resolución, la Corte consideró que esta ley era violatoria de este numeral 2, porque con la misma se restringía de manera desproporcionada el derecho a la participación política. Y el argumento era que no había una disposición en la Convención Americana que permitiera sostener que las y los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político, ¿no? Sin desconocer la importancia que tienen los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y el funcionamiento, fortalecimiento de la democracia, ¿no? Entonces, reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas de elección popular para realizar fines comunes, ¿no? Entonces, decía, cuando ello es pertinente, ¿no? Hay grupos que pueden asegurar, favorecer la participación política de otros miembros de la sociedad a través de formas distintas de organización, ¿no? Siempre y cuando su legitimidad haya sido reconocida, esté sujeta a la protección explícita del Estado, ¿no? Entonces, ese es un argumento con relación al artículo 23. Y hubo un voto disidente, ¿no? Que decía, bueno, lo que pasa es que ese artículo, en su postulado 2, ¿no? En donde vemos las restricciones, dice, los estados tienen el derecho de reglamentar el ejercicio. Recuerden que estamos en la fundamentación normativa, ¿no? O sea, ya esto quiere decir la premisa normativa a partir de la cual se estructura la parte lógica, ¿no? Entonces, bueno, decía, tiene el juez que argumenta de manera distinta, porque decíamos, puede llevar fundadamente a conclusiones, aun cuando la premisa normativa está, a conclusiones distintas e igualmente válidas en términos lógicas, ¿no? En términos lógicos. Entonces, dice este voto disidente, el artículo 23.2 concede a los estados el derecho a reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de edad y algunas más. Otras regulaciones, por diferentes razones, son contrarias a la convención y constituyen violaciones de derechos, pero las reglamentarias, que son permitidas solo con restricciones, son referentes a las personas. Pues esta disposición no se puede interpretar en el sentido de que toda reglamentación, aunque no sea referente a las personas, violente derechos humanos, porque la celebración de elecciones requiere una reglamentación sobre los partidos que pueden participar, sobre la nominación de candidatas y candidatos, y mediante estas reglamentaciones, es que las elecciones se pueden celebrar en orden y ser representativas, ¿sí? Y entonces fue así que se denegó por parte del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua la inscripción de estos candidatos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso clásico, ¿no? Donde la mayoría de la Corte enfrenta el literalismo privilegiada por el juez disidente y encuentra motivos racionales que conceden prioridad a otros argumentos, ¿no? Entonces, obviamente, acá ya decíamos, pero en las reglas del discurso ya no nada más está lo normativo, ¿no? Sino que ya viene la cita de precedentes, ¿no? Para resaltar la importancia de los partidos en el fortalecimiento democrático, la constatación de que en la convención americana no hay normas que autoricen la participación política sin partidos políticos. Entonces, la Corte integra su motivación una norma, le dicen la doctrina norteamericana de soft law, ¿no? Contenida en la Carta Democrática. Y entonces dice, hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección popular para realizar fines comunes, ¿no? Esta parte que ya la había dicho, ¿no? Que tiendan a favorecer la participación política de grupos específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos especiales, siempre y cuando esta legitimidad haya sido reconocida
por el Estado, ¿no? Entonces, estos motivos racionales se ven complementados por otros votos, ¿no? Concurrentes razonados por miembros de la Corte. El entonces mexicano, bueno, entonces el mexicano, entonces juez Sergio García Ramírez, relaciona, ¿no?, procesos en materia indígena y étnica de la Corte Interamericana y dice, los casos contenciosos, hablando, ¿no?, de precedentes, ¿no?, que menciono en este voto concurrente, analizan cuestiones comunes a las comunidades indígenas y a los derechos de sus integrantes, aunque lo hagan frente a hechos diferentes y conforme a circunstancias específicas de cada caso, ¿no? O sea, ir colocando, en este caso, precedentes que, aunque se trate de hechos distintos, analizan cuestiones comunes a las formaciones indígenas, ¿no? Y dice, estas decisiones se instalan sobre una misma realidad histórica, pretenden resolver las manifestaciones particulares que aquella ha traído hasta nuestro tiempo. Entonces, alentar las soluciones guiadas por un mismo objetivo liberador e igualitario que permitan el despliegue de derechos individuales de quienes son miembros y tienen derecho a seguir siéndolo, ¿no?, de comunidades étnicas e indígenas que forman parte de las más amplias comunidades nacionales, ¿sí? Y dice, entonces, pues, hay que resolver en el siglo XXI los problemas heredados de siglos precedentes. Y a esto puede contribuir la jurisprudencia específica, ¿no? En este sentido, también hay otro razonamiento, el juez Antonio Cancado Trindade, que dice, lo que me permito aquí agregar, en este voto razonado, es que el reconocimiento judicial del carácter de jus cogens del principio básico de igualdad y no discriminación, entonces aquí, trayendo principios. Como vimos, el primer argumento de la interpretación era, hay otras formas, además de los partidos políticos, sin restar su importancia para la consecución de objetivos democráticos, que estando reconocidos por el Estado, son congruentes también con otras formas de organización a través de los cuales comunidades distintas, porque no se refiere solo a los indígenas, comunidades otras pueden participar, ¿no? Y que el Estado tendría que tutelar. Luego viene una interpretación literal de la ley, ¿no?, en donde dice, bueno, es que ahí habla, en el numeral 2 del 23, de las restricciones que puede imponer el Estado y en ningún lado dice que pueda ser distintas las modalidades en los partidos políticos. Y acá lo que traemos, ¿no?, para robustecer los votos razonados a la decisión, ya no nada más es la interpretación literal en el caso de la aplicación normativa, ¿no?, que decíamos es la que sirve de nuestra premisa mayor, ¿sí?, en donde ya no tenemos nada más las reglas de la argumentación práctica, sino de la argumentación jurídica, y entonces añadimos ya no solo la lógica, sino el elemento normativo a partir del cual se conforma, como habíamos visto en el esquema, el argumento jurídico, ¿no? Bueno, entonces, otro argumento que dice, en cuanto a los partidos y las organizaciones políticas, ¿sí?, un argumento dogmático, es un asunto absolutamente medular que tiene directa repercusión en la afectación de derechos de quienes pretendieron infructuosamente ser candidatos por Yatama en Nicaragua. Este tema no aparece mencionado en la Carta de la Organización de Estados Americanos ni en la Convención Americana, pero la propia esencia conceptual de la democracia representativa supone y exige vías de representación que, a la luz de lo estipulado por la Carta Democrática, serían los partidos y otras organizaciones políticas, a las que se trata no solo de proteger, sino de fortalecer conforme lo estipula el artículo 5. Entonces, el componente normativo, a partir de la tesis del caso especial de Alexi, se ve bien reflejado en esto que se expuso, ¿no?, que expuse. Ante dos interpretaciones posibles de una norma de convención americana, la seleccionada por la mayoría de la Corte está claramente determinada por argumentos que ejemplifican el código de razón práctica, sin perjuicio del apoyo suministrado por otros argumentos del código jurídico, ¿no?, de la norma jurídica, precedentes y dogmática, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación a el funcionamiento del componente normativo, ¿no?, y las reglas para su configuración y su aplicación en las sentencias de la Corte Interamericana.
de conformidad con ¿cómo se llama? La propuesta de análisis que al efecto realiza López Betancourt en este modelo de aplicación del test de argumentación, ¿no? Y vamos al componente fáctico, que es algo semejante, ¿no? Que a lo que ocurre con la decisión de escoger la propuesta de Alexi para configurar el componente normativo. Y acá se basa en Tarufo, ¿no? Que tiene una propuesta como fundamento del componente fáctico del test, ¿no? Entonces, bueno, este componente fáctico se decanta por la aplicación de una suerte de regla guía que permite al juez arribar correctamente al juicio sobre los hechos, ¿no? La probabilidad lógica prevaleciente en un ambiente en donde se formulan varias hipótesis con sentido y que se disputan la descripción verdadera de lo ocurrido en el caso, ¿no? Entonces, se puede afirmar, ¿no? Que este test argumentativo vela porque la estipulación de la premisa sobre los hechos se encuentra también debidamente argumentada. Supervisa el cumplimiento de la justificación externa en su componente fáctico, ¿no? Entonces, el test con sus tres componentes, ¿no? Contribuye o contribuiría a asegurar el cumplimiento de la justificación interna como la justificación externa, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora al análisis propiamente, ¿no? De este componente fáctico y, desde luego, a los ejemplos para dar cuenta de esta parte, ¿no? Y vamos a analizarlo a la luz de un caso resuelto por la Corte Interamericana. Pero bueno, entonces, decía, sigue la forma, este siguiente componente, la forma como Tarufo enfoca el análisis de los hechos del caso, ¿sí? En particular, y porque es didáctico, ¿no? Está el funcionamiento de la técnica de la hipótesis y el papel que juega la probabilidad lógica prevaleciente, ¿no? Vamos a decirlo de otra manera. Las partes introducen enunciados sobre lo que ocurrió, lo que decíamos otro día en lógica procesal, pretensiones de verdad, ¿sí? Que funcionan como hipótesis a través de los medios de prueba válidamente admitidos. Y el juez tiene que escoger entre estas el lugar que ocupa la premisa sobre los hechos. Esto, desde luego, quiere decir que hay otros asuntos objeto de debate cuando se trata de analizar los hechos del caso. Si las pruebas son admitidas, qué calidad tienen, qué hipótesis hay, estándar probatorio, máximas de la experiencia, todos los cuales pueden ser objeto de agregación, ¿no? En esta parte. Pero vamos siguiendo, pues, el análisis que al efecto hace Rojas Betancourt para ejemplificar el funcionamiento del análisis metodológico, ¿no? Entonces, donde mejor se puede ver, de acuerdo con el autor, el funcionamiento de la técnica de la hipótesis y la forma en que opera la probabilidad lógica, ¿no? Prevaleciente, efectos de escoger la hipótesis verdadera, es en el momento de la valoración de la prueba, ¿no? Abolida la tarifa legal como único criterio de análisis probatorio, ¿no? O sea, la tasación, ¿no? El juzgador, la juzgadora, tiene que hacer valoraciones conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración conduzca al juez a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto de litigio, ¿no? Sobre la base, esto lo dice Tarufo, ¿no? Sobre la base única de apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles. Entonces, varios han sido los caminos, ¿no? Que proponen de esta valoración, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el análisis de probabilidad, como bayesiano, ¿no? Como esta parte un poco estadística, ¿no? Las discute Tarufo, que ha propuesto también que seleccionar la hipótesis que conforma la premisa fáctica del caso se determina con base en la probabilidad lógica
prevaleciente, ¿no? Dice él que el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado, de tal suerte que se tiene que escoger la hipótesis que recibe el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. O sea, que el conjunto de elementos de prueba me llega a concluir con un mayor grado de probabilidad que acontecieron ciertos hechos, ¿no? Entonces, es una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser en distintas formas probables, ¿no? Y se caracteriza por un número finito de elementos de prueba favorables a una u otra hipótesis, ¿no? Hipótesis de los hechos, que como les decía, estos son los que aportan las partes. Pretensiones de verdad que están fundadas en razones, ¿no? La prueba, entre otras cosas, pues es básicamente la prueba es las razones que apoyan una pretensión de verdad. De manera tal que entre más robusta sea la probabilidad de que los hechos que cuentan, es decir, la pretensión de verdad, haya ocurrido así de conformidad con los medios de prueba, entonces se dará por buena, por parte de la o el juzgador, la hipótesis, ¿no? Pero, además, se trata de una elección racional, dice Tarufo, ¿no? Precisamente por ser relativa, porque consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre que define la presencia de hipótesis significativas, ¿no? Y contendientes. Bueno, entonces en el esquema, ¿no? A es el conjunto de argumentos ofrecidos para escoger la hipótesis con la probabilidad lógica prevaleciente, ¿sí? Entonces tenemos argumentos con una probabilidad lógica de conformidad con las razones que exponen las partes. Y luego ya tenemos los hechos y toda la demás cadena lógica, ¿no? Entonces, vamos a un análisis de razonamiento de la Corte Interamericana con relación a ciertos aspectos fácticos decisivos en un caso emblemático contra Colombia, ¿no? De los desaparecidos, ¿sí? Aquí vamos a ver la técnica de las hipótesis y la aplicación de la probabilidad lógica prevaleciente que se puede reconstruir claramente, ¿no? Para hacer el análisis del camino que escoge la Corte para fijar la premisa sobre los hechos. Entonces, déjenme avanzar a la última lámina, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, ¿sí? Desde luego, es un extracto, ¿no? Pero el caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia, lo que preocupa a la Corte Interamericana es recoger y analizar los medios de prueba que apoyan las hipótesis que cada parte expone para su soporte u objeción, lo que permite contextualizar más adecuadamente la definición de la premisa o premisas fácticas como parte del establecimiento de la responsabilidad estatal, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal Interamericano no solo recoge aquellas pruebas que le permiten arribar a su conclusión sobre los hechos del caso, sino que presenta los puntos de contraste propuestos y discutidos por las partes en litigio, ¿no? Pero, obviamente, hay que advertir, ¿no? La complejidad de las discusiones de tipo probatorio del caso específico, ¿no? Pues complica este ejercicio valorativo y la forma en la cual la Corte llega a resolver las controversias sobre los hechos, ¿no? Entonces, bueno, con relación a el caso de desaparición de algunas personas específicas, ¿no? Que ahorita les voy relatando. Entonces, primero, el caso de desaparición dentro de este mismo caso, ¿no? Pero los elementos individuales. Entonces, la desaparición y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas. Entonces, uno de los aspectos centrales de discusión en este caso, que deriva en parte del establecimiento de la responsabilidad estatal, fue la discusión de tipo fáctico con relación a la presunta desaparición y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán. La controversia primero gira en torno a circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde se produce la muerte del magistrado Urán. En una suerte de abducción, ¿no?
dependía concluir si se produjo o no la desaparición forzada y la posterior ejecución extrajudicial atribuible al Estado colombiano, ¿no? Entonces, había dos hipótesis centrales en el caso. Por un lado, perdón, la propuesta de la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas, y por otro lado, la del Estado, ¿no? La primera, la hipótesis 1, decía, más o menos, ¿no?, que Carlos Horacio Urán Rojas, durante la jornada del 7 de noviembre de 1985, se encontraba con vida en el Palacio de Justicia, que fue tomado bajo custodia militar, conducido fuera de estas instalaciones, con vida y lesiones sin carácter letal. Luego desaparecido por un corto tiempo y después ejecutado con proyectil de arma de fuego a corta distancia y conducido su cuerpo a medicina legal. Durante el periodo de su desaparición le fue negada información a sus familiares, ¿no? La segunda hipótesis dice: Carlos Horacio Urán Rojas fue encontrado sin vida en las instalaciones del Palacio de Justicia el día 7 de noviembre de 1985, sin ser claras las circunstancias que le causaron la muerte. No fue desaparecido ni ejecutado extrajudicialmente por miembros del Estado. Entonces, planteado de este modo la discusión, la Corte trae a colación el material probatorio, ¿no?, que es lo que decíamos, los elementos para determinar los respectivos apoyos de las hipótesis propuestas y con ello fijar la premisa fáctica que sirve para el examen de las violaciones convencionales, la responsabilidad estatal y la condena de reparación. Entonces, vemos, ¿no?, la conjunción. La parte normativa, pues, es de dónde, en qué se funda. Y vimos que ese fundamento no nada más es el texto de la ley, que se pueden citar precedentes, que se pueden citar dogmas, ¿no? Y luego está, obviamente, esto fundado en la relación lógica que nunca debe de perderse de las premisas y las conclusiones. Y posteriormente los hechos, ¿no? La parte fáctica que se refiere ya a los elementos externos, pero que implicarían la resolución de la controversia. Bueno, entonces, una conclusión preliminar no controvertida es que, y dice, y cito la sentencia, ¿no?, en los últimos momentos del operativo de recuperación del Palacio de Justicia, Carlos Urán Rojas se encontraba en el baño entre el segundo y tercer piso. O sea, independientemente de que cualquiera de las hipótesis en disputa parte de reconocer que el magistrado falleció como consecuencia de la última retoma, pero esto no quiere decir que haya ocurrido al interior de las instalaciones del Palacio de Justicia o como causa del fuego cruzado, ¿no? En la hipótesis 1, ¿no?, lo que habíamos dicho, la idea de que lo sustrajeron con vida, sin lesiones letales, y luego lo mataron y lo llevaron a medicina legal, ¿no? Entonces, en la hipótesis 1 hay propuestas, indicios que soportarían la versión de la Comisión Interamericana y según la cual el magistrado Urán salió con vida del palacio, pero después fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente. Primero, dicen, abandonó el edificio, cojeando, custodiado por 2 militares. Podía caminar con ayuda, aún con las heridas que tenía en la pierna. El disparo que recibió en la cabeza, que le habría causado la muerte, es característico de las ejecuciones extrajudiciales y fue considerado por las Fuerzas Armadas sospechoso de pertenecer a un grupo subversivo, ¿sí? La hipótesis 2, la segunda pretensión de verdad, la Corte pone de presente la serie de presupuestos e indicios introducidos por el Estado en aras de soportar el supuesto según el cual el magistrado habría fallecido en el interior del Palacio de Justicia al momento de la retoma, así le llaman, ¿no? Retomar. Murió en el baño entre el segundo y tercer piso del Palacio de Justicia. Urán murió dentro del Palacio de Justicia, pero fuera del baño. No podía caminar por las heridas que tenía en la pierna, por lo que no habría sido posible salir de las instalaciones, y el disparo que recibió en la cabeza no es característico de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en este supuesto 1, dice, abandona el edificio cojeando, custodiado por 2 militares, por lo que no habría muerto ni al interior del baño ni del Palacio de Justicia. Análisis lógico-fáctico, ¿no? O sea, lógico en cuanto a que es congruente sintácticamente, ¿no? Se tuvo el siguiente material probatorio, dice, ¿no? La declaración de una persona, de una periodista que lo vio salir del palacio, cojeando y acompañado por 2 militares. Las declaraciones de familiares de Urán, que lo reconocieron en los videos grabados sobre su salida del edificio,
las consideraciones contenidas en procesos internos, ¿no? Valoraciones sobre el reconocimiento del esposo de Urán en por lo menos 4 videos, declaraciones de una amiga que lo identificó en algunos videos, aunque sin certeza absoluta, las declaraciones de Nicolás Pájaro, magistrado, dice que también lo identificó en un video en el que se veía saliendo al mismo tiempo que él. No se tuvo dicho video, dicen, en el proceso interamericano. Otra declaración de un reportero judicial que afirmó igualmente que vio salir al magistrado y le informaron que quien había, al magistrado Nicolás Pájaro, perdón, y le informaron que quien había salido con él era Urán Rojas. Una inspección judicial en proceso interno, ¿no? 20 años después fueron encontrados objetos personales del magistrado Horacio Urán en un destacamento militar. Declaración de la esposa. Días posteriores a la entrega del cuerpo sin objetos personales, miembros de la brigada involucrada le transmitieron 2 elementos personales de Urán, los cuales, debido a que no están marcados, no tendrían cómo saber que eran de él a quien pertenecían, ¿no? Declaraciones de amigos, ¿sí? Uno de los cuales dice, el 7 de noviembre de 1985, buscaron exhaustivamente el cadáver de la persona sin hallarlo en el palacio. Igualmente, otra persona lo buscó sin encontrarlo y solo el día siguiente apareció en el cuarto de los guerrilleros. Y el protocolo de la necropsia dice que ingresó a medicina legal el 7 de noviembre a las 19 horas y el acta de levantamiento de cadáver con el cual se registró la muerte de una persona del sexo masculino a las 15 horas, ¿no? Como soporte, en cambio, de la argumentación otra, que dice, Urán murió en el baño en el segundo y tercer piso del palacio, se tienen las declaraciones de 3 funcionarias del Consejo del Estado, según las cuales habría fallecido al interior del baño, donde estos se encontraban con aquel. El supuesto 2, ¿no? Murió dentro del Palacio de Justicia, pero fuera del baño, tendría los siguientes elementos. Una declaración de un consejero del Estado, según la cual la muerte habría ocurrido cuando él salió del baño y fue abatido por fuego cruzado. Aquí lo que se está dilucidando es si hubo o no una sustracción, privación ilegal a la libertad y una ejecución extrajudicial y cuáles son los elementos para determinarlo, ¿sí? Entonces, mientras unos sostienen que lo hubo y aportan esta serie de pruebas, otros dicen no fue así, sí murió, pero dentro del edificio, por lo tanto no hubo tal sustracción ni, ¿cómo se llama? Ni ejecución extrajudicial, sino que murió por parte de fuego cruzado, ¿sí? La declaración de un magistrado de la Corte Suprema que aparece en un material de audiovisual que testifica que Urán había muerto en sus brazos en una escalera fuera del baño, y la sentencia de un juzgado penal en la que se concluyó que esta persona, junto con otras víctimas, murió fuera del baño, pues en su cuerpo se encontraron esquirlas de una granada que no explotó ahí. La inspección judicial al baño, realizada por medicina legal, concluyó que las lesiones por artefacto explosivo de fragmentación halladas en su cuerpo hacen suponer que su muerte debió ocurrir fuera del baño, ya que dentro de este no se encontró evidencia y de que su interior se hubieran utilizado explosivos de fragmentación, ¿sí? Entonces, sobre la primera cuestión, lo único que advierte la Corte Interamericana es que existen contradicciones entre los indicios sobre la muerte de esta persona dentro del Palacio de Justicia, porque hay declaraciones que afirman que habría muerto dentro del baño. Otro, la sentencia, la inspección judicial y el informe del Tribunal Especial que se produjo fuera. Por otro lado, en cuanto al supuesto de podía caminar, ¿no? Había pruebas, ¿no? La declaración de un antropólogo forense, de acuerdo con el cual las lesiones en las piernas son concordantes con las imágenes de los videos, si se tiene en cuenta que son las primeras heridas que se produjeron, un informe pericial que afirmó la inexistencia de elementos de juicio para determinar el orden de las lesiones. Y entonces, con base en esto, la Corte consideró imposible determinar el orden cronológico de las lesiones, tampoco que éstas existían y fueron producidas al interior del palacio como propuso el Estado, pero también lo dicho por el declarante a favor de la Comisión Interamericana, que es quien formula si conocen más o menos el procedimiento de la Corte Interamericana, son los que formulan la acusación, concuerda con otros medios de prueba, ¿no? Como los reconocimientos en video con relación a la salida con vida, aunque herido, del magistrado Urán.
¿no? Como subhipótesis a favor del Estado, el supuesto de que podía caminar aún con las heridas que tenía en la pierna, está la declaración del perito, ¿no? Con relación a la necropsia realizada al cuerpo que aporta el Estado, y afirma que cualquiera de las heridas sufridas era incapacitante y no le habrían permitido caminar, que la persona no podría moverse con sí misma, y el informe pericial no concluyente de medicina legal. No hay juicio, no hay elementos de juicio para determinar el orden de las lesiones, ¿no? Entonces, obviamente esto supone, ¿no? Razonamientos incorrectos, ¿no? O sea, la imprecisión de estimar donde se consigna como medio de convicción la inspección judicial que realiza la medicina legal y su interpretación de lo hallado en el baño, ¿no? Porque deriva del hecho de no encontrar esquirlas en el baño, el supuesto de que murió donde sí podían llegar las esquirlas, que es fuera del baño, ¿no? Es incorrecto ese razonamiento porque solo podría significar que esta persona fue alcanzada por esquilas de granada fuera del baño y no que por ello murió dentro o fuera de las instalaciones del Palacio de Justicia o que fueron esquilas causantes de su deceso, ¿no? Entonces, en un momento posterior, la Corte descarta estos elementos de convicción, ¿no? Por esas razones, ¿no? Entonces, bueno, en el ejercicio de valoración probatoria, el Tribunal Interamericano le otorga más peso a la hipótesis de Urán podía caminar aún con las heridas, ¿no? Que a la no podía caminar por las heridas, con la consideración de que ésta concordaba con otros elementos de convicción, el reconocimiento del que fue objeto el señor en videos donde aparecía cojeando, ¿no? O sea, aunque la Corte en principio pareciera desestimar ambas hipótesis por improbables, en favor de la hipótesis 1, dice, es compatible con otras pruebas sobre la salida con vida en el palacio. Y esto es lo que decíamos de la teoría de Tarufo, de que las hipótesis vuelven un suceso más probable en su ocurrencia, aún con las inconsistencias que pueda haber, porque no se puede hacer una reconstrucción absoluta y completamente fidedigna de los hechos ocurridos en todos los casos, ¿no? Entonces, para determinar luego si el magistrado había muerto dentro o fuera de palacio, la Corte analiza los elementos de convicción, ¿no? A y B, y señala la contradicción, ¿no? Entonces, la Corte desvirtúa por insuficientes los indicios de que Urán había muerto al interior del edificio, ¿no? Con base en indicar que en oposición a otros elementos no uniformes, solo se encuentra la posibilidad de que haya muerto fuera del palacio y no únicamente fuera del baño, como se podría válidamente desprender tanto del informe judicial como de la mayoría de los elementos de prueba. Y luego el supuesto C, el disparo que recibió en la cabeza es característico de las ejecuciones extrajudiciales, tienen para probarlo, ¿no? Una declaración escrita de un experto que dice a partir de una prueba determina que la herida letal tenía rastros de pólvora, lo que indica que el disparo se produjo a corta distancia. Un informe pericial de medicina legal, según el cual la lesión de la región frontal izquierda fue ocasionada a corta distancia, y la declaración del perito, según la cual la trayectoria del disparo es típica del estado de indefensión propio de las ejecuciones extrajudiciales. En contraste con esto, el supuesto de el disparo que recibió en la cabeza no es característico de ejecuciones extrajudiciales, para ir arreglando las conclusiones, ¿no? Que son, ¿fue sacado o no? O sea, es decir, ¿en dónde murió? Ellos arriban a la conclusión de que, dados los elementos de prueba, fue sacado del edificio por las heridas que traía en la pierna, le permitían caminar, salió cojeando y había declaraciones que corroboraban ello, ¿no? Y luego, entonces, lo que le ocasionó la muerte fuera del edificio. Y en contrario, quienes dicen el disparo que recibió no es característico de ejecuciones extrajudiciales, una declaración igualmente aportada por el Estado, que objeta, por un lado, el contenido de una de las pruebas, ¿sí? Dice, esa prueba es obsoleta, la de la presencia de pólvora, pero se llama Lunch,
La declaración del perito en relación con un informe especialista en balística que determina que el disparo se realizó a larga distancia. Esta hipótesis para soportar la idea de que había muerto como producto del fuego cruzado. Y otro perito en donde indica, según la trayectoria, la posición de tirador es inferior a la víctima, o sea, en circunstancias que tradicionalmente no se asocian a las ejecuciones extrajudiciales. Ahora, aunque no sean claras las circunstancias en que se produce la ejecución extrajudicial de este magistrado, ni totalmente convincentes las pruebas que dan sustento a una o a otra de las subhipótesis, ¿no? O sea, la primera hipótesis y luego las hipótesis subordinadas es murió dentro, murió fuera, y con base en ello, si murió fuera, sí fue una ejecución extrajudicial. Nosotros es que no murió fuera, y para ello también la forma en que haya muerto no es típica de una ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, es posible advertir que hay un cierto grado de probabilidad de la ocurrencia de una en perjuicio de la otra, ¿no? Dada por el resultado de una valoración conjunta con otros elementos de convicción. Entonces, las reglas de la experiencia, la estrategia de descarte, ¿no? Por la calidad o la insuficiencia de la prueba no introducida o excluida. Entonces, la Corte aquí, tras advertir las contradicciones entre una y otra prueba, ¿no? Esto de si la forma, la trayectoria, etcétera, dice, advierte que las versiones e interpretaciones de la prueba existente ofrecidas por el perito y el declarante son contradictorias. De acuerdo con la información aportada, el disparo pudo haberse realizado a contacto a menos de 1 metro o a más de 1,50 m. Además, tomando en consideración la trayectoria del disparo, hay interpretaciones contradictorias. Las investigaciones realizadas hasta ahora no ofrecen respuestas claras para solucionar estas incongruencias. Sin perjuicio de ello, este tribunal considera que a efectos de la presente sentencia no es necesario aclarar dichas controversias para determinar lo ocurrido, porque un elemento adicional analizado, que además y que juega un papel trascendental a favor de la versión de la comisión en la valoración de estos supuestos, ¿no? Es que una de las hipótesis que también estaban en la pretensión de verdad de la comisión era que Urán fue considerado sospechoso por las Fuerzas Armadas, cobijada por los siguientes elementos, ¿no? Declaración de la esposa de la persona, consideraciones de un tribunal interno, ¿no? La fuerza pública hallaba sospechoso a quienes por alguna razón pareciesen simpatizar con el movimiento M19, y de acuerdo con testimonios e informes de medicina legal, el cuerpo fue encontrado en el cuarto destinado a los guerrilleros, ¿no? Entonces, en la conclusión, el hecho establecido, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, contenida en el párrafo 64, estos elementos parten pues de la consideración, tomando en cuenta todos los indicios señalados, se puede concluir que fue herido en la pierna izquierda, pero salió con vida. Posteriormente, cuando se encontraba en un estado de indefensión, fue ejecutado, ¿no? Digo, el ejemplo es bastante feo, ¿no? Pero vemos aquí lo que me interesa es el análisis oportuno, el recuento del material probatorio, las hipótesis ofrecidas por las partes, ¿no? Cómo fueron asumidas múltiples conclusiones o presupuestos con la valoración explicando la elección, ¿no? Entonces, ahí hay este análisis probatorio, digamos, complejo, ¿no? De todos aquellos elementos que le sirven para arribar a esa conclusión, ¿no? Y entonces condenar al Estado por la desaparición forzada de él y de otros individuos. Digo, me interesaba específicamente nada más para mostrar cómo se hace el análisis fáctico, ¿no? De todo el material probatorio, ¿sí? Y entonces con ello conjuntar el esquema argumentativo para el análisis, digamos, de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, pues yo con eso concluyo mi presentación, pero no sé si haya alguna pregunta, algún comentario con relación
a esto, ¿no? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, pues si no hubiera más preguntas o comentarios, yo les agradezco por su asistencia, por su atención y pues les deseo un feliz fin de semana para quienes vayan a tener descanso, pues descansen estos días o diviértanse, relájense y pues esperando que haya sido de su agrado el contenido de este módulo, ¿no? Con estos elementos de análisis, con estas ideas a partir del test de argumentación propuesto por Rojas Betancourt, pues que vaya dándonos, ¿no? Como esta serie de elementos y cómo se toman en cuenta a la hora de construir las argumentaciones en distintos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Sí, les comparto la presentación, por favor solicítenmela a mi correo electrónico, aquí se los dejo. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Que estén bien, bye.